Bueno, pues como les decía, crecimiento 4, clase número 8, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a empezar. Si podemos leer, por favor, Gálatas 5:22. Chito, voy llegando, mira. Toda la niña andaba ocupada y estaba con mi papá. Amén. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Rocío, ¿se puede pasar al 23, por favor? Sí. Gracias. Amén. Mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo San Pablo nos dice que enumera algunos de los frutos del Espíritu Santo, que vienen siendo la caridad, el gozo, paz, paciencia, bondad, etcétera, ¿verdad? Y en esta foto, en esta imagen, pues podemos mirar, ¿verdad?, otros también que vienen siendo la fe, la bondad, la benignidad, el amor, la apacibilidad, el gozo. Dice que vamos a ver lo que son esos frutos del Espíritu y cómo podemos hacer que crezcan y se desarrollen en nosotros. Sabemos, hermanos, que los frutos del Espíritu Santo son el resultado de la vida de un cristiano. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, como nos dice, cómo vamos a hacer para que crezcan y se desarrollen. Nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros orden espiritual, una ordenación de todo nuestro ser. Es lo primerito que va a producir en nosotros ese orden, ¿verdad? Porque sabemos pues que Dios, Él es un Dios de orden. Y todo eso dice que lo que constituye la santidad, es decir, nos da madurez y perfección espirituales, que son producidas por el Espíritu Santo, por los frutos del Espíritu. Todo eso que nosotros vamos a ir adquiriendo son producidos por los frutos del Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar pues que primero va a pasar en nosotros, va a haber un orden espiritual, dice. Nos dice que las plantas, cuando han llegado a cierta madurez, dan fruto. Y aquí vemos, ¿verdad?, una imagen de ese árbol. Y pues podemos ver, ¿verdad?, la raíz que viene siendo, pues aquí vemos a Jesús, la Virgen, esa viene siendo la raíz, Jesús sacramentado, y vemos, ¿verdad?, los frutos. Así pasa, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos una planta, la sembramos con esa fe, pues con esa confianza, ¿verdad?, o con ese gusto de que va a crecer y va a dar frutos. Así pasa con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos ya con cuando dice aquí, cuando ya entramos a cierta madurez. Nos dice que la Escritura se compara el alma con un huerto. Así compara, ¿verdad?, la palabra de Dios, nuestra alma, como si fuera un huerto. Si podemos ver, por favor, Cantares 5:1. Amén. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra
y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amado. Como Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo nos dice, y aquí vemos que nos dice, venga mi amado a su huerto y sáciese, ¿verdad? Con ese fruto, así nos dice, pues el Señor, ¿verdad? Que nosotros vayamos a Él. El alma es un huerto en el que el Espíritu Santo ha puesto la gracia, semilla divina. Sabemos, ¿verdad? Que el Espíritu viene y pone, ¿verdad? Esa semilla en cada uno de nosotros. Pero cuando la pone, dice que viene y la pone con todas las virtudes y dones, y esa gracia al madurar produce frutos. Hablábamos, ¿verdad? En la clase anterior, pues de las virtudes, de los dones, cómo los vamos adquiriendo. Y como yo les decía, ¿verdad? Tenemos que trabajar para lograr esos dones y se nos van a ir dando, pues, esas virtudes, la fe, la caridad, la esperanza. Y así nosotros, cuando ya estemos maduros en todo eso, es cuando vamos a producir frutos, hermanos. Nos dice que en el paraíso todo era orden y armonía. Nuestros primeros padres obedecían al Señor y el espíritu de éste hacía que los frutos se desarrollaran plenamente en ellos. Sabemos, ¿verdad? Que ahí en el jardín del Edén, pues ahí estaba Adán y Eva y todo, como nos dice aquí, obedecían siempre al Señor. Pero ¿qué pasó, hermano? Nos dice que después vino el pecado y esa armonía se rompió. Dejó de ser, dice que Dios dejó de ser lo único importante para el hombre, el cual decidió desobedeciendo y hacer su propia voluntad, ¿verdad? El hombre empezó a desobedecer y hacer su propia voluntad, apartándose de Dios. Y entonces los frutos del Espíritu Santo ya no pudieron hacerse evidentes. Y aquí vemos en esta imagen que nos dice que el pecado rompe la relación con Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos clarito, ¿verdad? Cuando dice que cuando el hombre decidió ya desobedecer a Dios, fue cuando empezó, ¿verdad? A el Espíritu Santo, que ya no se hicieron evidentes allí con él. Y como les decía yo aquí en la imagen, que el pecado rompe la relación con Dios y cuando nosotros empezamos a hacer nuestra propia voluntad y nos empezamos a apartar de Él, también puede pasar eso, hermanos, que el Espíritu Santo ya no esté en nosotros, como hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Cuando hablábamos de hacer la voluntad del Padre o de no entristecer al Espíritu. Sabemos, ¿verdad?, que le causa tristeza al Espíritu Santo. Entonces, si eso pasa en nosotros, dice que esos frutos ya no serán evidentes, ya no pueden hacerse evidentes. Pero también sabemos, ¿verdad, hermanos?, que la gracia restablece en nosotros algo de la armonía del paraíso, ordenando nuestro espíritu, nuestros afectos, sujetando de nuevo nuestro ser a Dios. Por la gracia, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos llegar otra vez a esa armonía con Dios, a esa relación. Y dice que así nosotros, nuestro espíritu, nuestros afectos, nos seremos sujetos pues nuevamente a Dios, ¿verdad? Nosotros. Nos dice, pero esta obra es generalmente lenta
Y cada vez que ordenamos una parte de nuestra vida, lo que a veces tiene que ser con ayuda de la reprensión o llamada de atención del Señor, vienen los frutos celestiales. Fíjense, esta obra viene generalmente lenta, dice, ¿verdad? Porque cada vez cuando ordenamos una parte de nuestra vida puede aparecer otra y otra, ¿verdad? Y empezamos pues también a descuidar y nos dice que tiene que ser con ayuda de la reprensión. Si podemos leer, por favor, Hebreos 12:11. Ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Te alabamos, Señor. Pues ahí dice, ¿verdad? Que ciertamente dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Pero dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjense. Todo eso, ¿verdad? Sabemos que pasamos cosas, pero todo, sabemos que todo redunda para bien, ¿verdad, hermano? Dice, podemos decir que el fruto del Espíritu Santo es una acción sobrenatural en una persona que ha llegado a cierta madurez espiritual. Acción que produce un gozo especial. Sabemos, ¿verdad? Que cuando una persona llega a ese gozo, esa persona se ve diferente. Y dice aquí que dice es una acción sobrenatural, que podemos decir, ¿no? Pero sabemos que es el Espíritu, pues el que está obrando en esa persona. Y como dice, esa acción que produce un gozo especial, podemos ver en veces a una persona que está pasando por alguna tribulación y ella sigue con esa tranquilidad, con esa paz, pero ella sabe, ¿verdad? Ella tiene esa madurez espiritual, sabe en quién está esperando, en quién está confiando. Cuando comenzamos la vida espiritual, generalmente el Señor nos llena de dulzura para atraernos. Fíjense, cuando nosotros vamos empezando, ¿no? Como cuando empezaron estos crecimientos que decían cómo han ido avanzando, ¿verdad? Las clases al principio, cómo era, como nos decían al principio que iba a dar la lechita y después así iba a ir yendo, ¿no? El Señor dándonos el alimento, porque Él dice que nos quiere, nos atrae pues a Él, ¿verdad? Y luego dice, cuando le hemos dado el corazón por completo, las va retirando poco a poco de nosotros para que el dolor y la cruz realicen su trabajo de purificación. Si podemos leer, por favor, Primera de Pedro 4:13. No la vi. Alguien que la pueda leer, por favor. Amén. Amén. Sí, adelante. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí podemos ver, ¿verdad, hermanos? Que en esa lectura, ahí vemos que nosotros podemos pasar por pruebas, ¿verdad? Sabemos que se nos vienen esas pruebas porque estamos, ¿verdad? Ahí con el Señor.
pero sabemos también que cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas, por esas tribulaciones, nuestra comunión con Cristo se hace, ¿verdad? Más fuerte. Y también sabemos, hermanos, que cuando estamos pasando por esa prueba o esa tribulación, sabemos pues que lo que viene es grande, como dicen, ¿verdad? Entre más dura la prueba, más grande la bendición que esperamos recibir. Porque nos dice que cuando nosotros hemos logrado ordenar una parte de nuestra vida por medio de las virtudes, de los dones, de nuestro esfuerzo, entonces vienen los frutos del Espíritu. Y esas virtudes, esos dones, pues, como dice aquí, cuando ya los hemos logrado, nosotros vamos a ver esos frutos. Es lo que les decía, pues entre más grande la prueba que estamos pasando, más grande es la bendición. Porque dice que nos preparan para una nueva etapa en la cual tenemos que ordenar otra parte que sigue en desorden. Sabemos, ¿verdad? Que son muchos, pues, las cosas que tenemos que ordenar en nuestra etapa, en nuestro caminar con Dios. Conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta en dónde tenemos que ir ordenando nosotros. Dice, por eso no se puede deducir el estado espiritual de una persona porque goce o porque sufra. O sea, eso quiere decir, no se puede, ¿verdad? Sacar una conclusión, se puede decir, una conclusión del estado espiritual de una persona, dice. Porque, o sea, tanto en el gozo, si está sufriendo o está gozando, no se puede sacar ahí una conclusión, nos dice aquí. Porque dice que el gozo significa que ha dado un paso en la vida espiritual. Pero el sufrimiento o la sequedad pueden significar que esté avanzando más todavía. Fíjense. Aquí vemos, ¿verdad? Como el gozo dice que ha dado un paso en la vida espiritual, pero el sufrimiento o la sequedad es cuando, como les decía anteriormente, que nos vamos acercando más a Él y vamos teniendo más esa comunión y vemos pues nosotros los resultados. Y ahí vamos avanzando más, hermanos, nosotros en nuestra espiritualidad. Ya empezamos a saber que lo necesitamos a Él, empezamos a reconocer muchas cosas nosotros en esos momentos. Nos dice que no debemos buscar el gozo, sino a Dios. Porque hay veces, ¿verdad?, que nosotros vamos pensando que eso es lo que vamos a encontrar, el gozo, o que se nos van a acabar nuestros problemas, o pues todo lo bueno esperamos, pues cuando nosotros vamos en busca, pero aquí nos dice que no busquemos el gozo. Debemos de buscar a Dios porque dice que debemos unirnos a su voluntad, caminar por los caminos que Él nos marque. Como mirábamos, como les decía en las clases anteriores, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Él. Si podemos leer, por favor, Santiago 1:12. Amén. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, ahí nos dice, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos pone a prueba y nos pone para ver cuánta fe tenemos. Sabemos que las pruebas no son muy agradables, ¿verdad? Para nosotros.
pero pueden ser el resultado, pero el resultado de ellas, lo que sí nos agrade, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos esa prueba. Ya cuando vemos, nos sentimos felices, contentos. Mira lo que pasamos, pero ¿y por qué nos sentimos así? Porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de la prueba. Él no nos abandona porque Él nos promete en su escritura que Él nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. Y cuando pasamos esa prueba, nos sentimos felices, contentos, y luego pues con esa promesa, hermanos, que Él nos tiene, ¿no? La corona de la vida, esa es nuestra meta. Nos dice que la gracia restablece en nosotros algo de la armonía del paraíso, ordenando nuestro espíritu. Ahí, fíjense, se vuelve a restablecer, dice. Nuestros afectos, sujetando de nuevo nuestro ser a Dios. Ahí nuevamente, ¿verdad, hermanos? Sujetándonos nuevamente a Él, estando con Él. Nos dicen que los frutos del Espíritu se alcanzan por 3 medios principales, hermanos. El primero de ellos es por la oración. Si podemos leer, por favor, Juan 16:24. Amén. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Jesucristo, vencedor del mundo. Oh, no, perdón. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Para que su alegría sea completa. Jesucristo, vencedor del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Fíjense, por eso nos dice, ¿verdad? Que la oración es la llave que abre los tesoros divinos, porque ahí nos dice Él en su palabra que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos los va a conceder, hermanos. Asimismo, también nosotros, hermanos, tenemos que pedir y desear los frutos. Es el principal medio para alcanzarlos. Si podemos leer, por favor, Juan 15:16. Amén. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los he elegido a ustedes y los prepararé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Fíjense, hermanos, ahí está. Él es el que se fija en nosotros. Por eso, hermanos, nosotros, como nos dice aquí, tenemos que pedir y sobre todo desear los frutos porque pues Él nos conoce. Él sabe, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos. Él conoce nuestro corazón. Como número 2, tenemos que quitando los obstáculos que se oponen a ellos. Las acciones que estorban, el apego a las cosas de la tierra, a los vicios, a las riquezas, pues ahí vemos, ¿verdad? Cada quien, pues sabemos, ¿verdad? Los obstáculos que tenemos cada uno de nosotros y qué es lo que nos impide, ¿verdad? Y ese, pues, el apego a las cosas materiales, a todo lo que nos aleja de Él, ¿verdad? Los vicios, las riquezas, pues cuando sabemos que ponemos en primer lugar, ¿verdad? Que hacemos de las riquezas nuestro Dios. Eso es los obstáculos, lo que no nos va a dejar, ¿verdad? Que lleguen esos frutos.
Si leemos Gálatas 5:18, antes de los frutos, ahí vemos también los frutos de la carne, ¿verdad? Ahí están, entonces ahí también eso nos impide, como nos dice aquí, que es preciso que alejemos de nuestra vida todo aquello que nos impide gozar de las cosas de Dios, que tiremos las barreras entre Él y nosotros. Como les decía, hermanos, ¿verdad? O sea, abandonarnos en Él, quitar todo, abrirle nuestro corazón, tirarnos a sus brazos. Nos dice aquí esas barreras, cada quien sabemos, ¿verdad? ¿Qué barreras tenemos? ¿Qué es lo que nos está impidiendo llegar a Él? Pero si queremos alcanzar esos frutos, hermanos, derrumbemos esas barreras. Si podemos leer, por favor, 1 Corintios 2:14. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nos dice, ¿verdad? O sea, como nos dice aquí, el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Sabemos que pues eso se aprecia, ¿verdad? O sea, como dice, no estamos peleados nosotros con la ciencia ni con nada de eso, pero sabemos que hay cosas que ellos no reconocen a Dios, ¿verdad? Entonces, sabemos que todo viene de Dios. Nosotros eso es lo que creemos, ¿verdad? Dice, y así es, si estamos dedicados a las cosas de la tierra, nuestro paladar espiritual no puede saborear las cosas celestiales. Fíjense, eso nos va a impedir saborear esos manjares que nos tiene Dios a nosotros por estar dedicado a lo que no vale la pena, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos allí apegados a esas cosas que más afán nos traen todavía, más cansancio? Y nos dice que esto no quiere decir que no podamos gozar de las cosas naturales. No. Pero siempre y cuando sea lo que Dios quiere para nosotros. O sea, nosotros podemos gozar de muchas cosas, pero sabemos que siempre nuestra mirada, ¿verdad? A Él, a las cosas que no le desagradan a Él, cada quien sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? Siempre que nos alejen de Él, que no interrumpan nuestra relación con Él. Si podemos leer, por favor, Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, hermanos, fíjense. Ahí nos dice muy clarito, ¿verdad? Él es la vida, hermanos. Nosotros tenemos que estar pegados a Él. Como nos decía al principio de esta clase, ¿verdad? El hombre se fue despegando de Él, pues. Se fue apartando de Él y empezó a hacer la voluntad del hombre. Y es cuando se aleja de nosotros, Él. Entonces, nosotros no debemos alejarnos, debemos ser dependientes de Él. Y como número 3, nos dice que es necesario esforzarnos y trabajar.
Cada fruto indica que hemos ordenado espiritualmente una parte de nosotros mismos. Fíjense. Cada fruto, dice, indica que hemos ordenado espiritualmente una parte de nosotros mismos. Así pues que tenemos que dar, ¿verdad? Esos frutos, hermanos, para que se nos vaya viendo, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual. Así como nosotros vayamos dando, así vamos a ir creciendo nosotros, porque dice que nuestra santificación es un proceso de orden. Vivir espiritualmente es ordenar nuestros afectos y nuestras acciones. De ahí depende, fíjense, nuestra santificación. Si vemos nosotros la vida de los santos, todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos sacrificaron, porque ellos quisieron vivir espiritualmente, o sea, ellos ordenaron, dice, sus afectos, y si nosotros queremos esa santificación, tenemos que ordenar nuestros afectos y nuestras acciones, nuestro comportamiento, ¿verdad? San Agustín decía que la virtud es el orden en el amor. Y ese orden debe existir en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en todo. Y para lograr eso necesitamos esfuerzo, hermanos. Esfuerzo, oración, ¿verdad? Esa relación con Dios. Como mirábamos, hermanos, la oración es la llave, es la clave, es lo que nos va a llevar. Sabemos que todo lo bueno necesita esfuerzo, ¿verdad? Nos dice que cada etapa de ese proceso de orden tiene por resultado frutos más o menos maduros del Espíritu Santo. Cada etapa, ¿verdad? Que vamos pasando. Dice que si queremos alcanzarlos, tenemos que trabajar unidos al Señor. Si podemos leer, por favor, Filipenses 2:13. Amén. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias. Fíjense, ahí nos dice, trabajando pero siempre unidos al Señor. Para adquirir las virtudes tenemos que permitir que el Señor vaya poco a poco purificando nuestra alma. También nosotros tenemos que permitirle, ¿verdad? Nos va a doler esa purificación tal vez, hermanos, pero va a valer la pena. ¿Y cómo nos purifica el Señor? Pues quitándonos, ¿verdad? Todo lo que a Él no le agrada. Nos tiene que ir limpiando el Señor. Quizás esos celos, esa envidia, esa arrogancia, en fin, ¿verdad, hermanos? Tantas cosas, pero para adquirir tenemos que dejar que el Señor actúe en nosotros, ¿verdad? Purificándonos, dice. Tenemos que amar más, avanzando en el camino de la perfección. Es decir, que los medios para producir frutos son las virtudes y los dones. Eso es lo que nos va a llevar, hermanos. Las virtudes y los dones a producir esos frutos. ¿Y cómo vamos a llegar a ellos? Pues amando más, avanzando. El primer fruto que nombra San Pablo es el amor. Tenemos que ser conscientes de que no basta hablar de amor.
No nomás decir, ¿verdad, hermano? Sino nuestras acciones, nuestros actos tienen que demostrar, ¿verdad? Eso que estamos hablando. Tenemos que amar verdaderamente al Señor y por Él a todos nuestros hermanos. Sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos dejó, ¿verdad? Cómo resumió Él los 10 mandamientos en esos dos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo también siempre he dicho que el amor es todo. Porque por amor, pues, cuántas cosas hacemos, ¿verdad? O sea, como nos dice aquí, demostrando con nuestras obras que realmente los amamos. Eso, el amor nos va a mover, ¿verdad? A hacer esas obras. El orden que debemos poner en nuestra alma debe tener por raíz la virtud de la caridad, o sea, el amor. Ahí vemos. Nos dice que este orden crece por el amor y se completa por el fruto amor. Porque el amor es la clave de nuestra vida. Por eso San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Porque sabemos que cuando nosotros amamos, pues no vamos a hacer mal, ¿verdad? Siempre vamos a procurar el bien de los demás. Me encanta esa frase de San Agustín. La doctrina de Jesús es amor. La vida espiritual es amor. Y cuando este amor ha ordenado nuestro corazón, brota ese fruto precioso del amor que es el gozo de amar. Sabemos, ¿verdad? Cómo Jesús pues se da por nosotros por amor, cómo el Padre entrega a su Hijo por amor. Todo gira, todo lo que es en relación a Dios es amor. Y así va a estar, ¿verdad? Se va a notar. Como dice se ha ordenado nuestro corazón y brota ese fruto precioso. Sabemos pues que el amar pues es todo, hermanos, para mí es lo más grande eso. Si podemos leer, por favor, Romanos 5:5. Romanos 5:5, por favor. Amén. Ay, no escucho. Amén. Amén. Si quieres la puedo leer. Y Adelante. A cual nos quedará frustrado, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va desmoronando a nuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Nos dice, ¿verdad? La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Caridad, ahí está, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Por eso podemos decir que el amor es la imagen del Espíritu Santo.
al derramarse en nosotros el Espíritu del Señor por el bautismo en el Espíritu, nos produce una imagen de su hermosura, que es el amor. Fíjense. Ahí nos dice que produce esa imagen de hermosura, ¿verdad? Cambia, hermanos. Cambia hasta nuestro rostro, nuestro semblante. Cuando el Espíritu del Señor habita en nosotros. Y de la madurez de este amor en nosotros, de cultivarlo, de dejarlo crecer y desarrollarse, brota el fruto del amor. Y de él el gozo de amar. Después la paz. Fíjense. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Que tenemos que cultivarlo, trabajarlo, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nosotros sembramos una plantita? La cuidamos, le movemos la tierra, la regamos, le hablamos. Así nosotros tenemos que cultivar eso, ¿verdad? Y dejarlo que crezca para que broten ese fruto del amor, de gozo y de paz, hermano. Y así los demás frutos, como lo mirábamos pues en Gálatas 5:22, ¿verdad? Ahí vimos los frutos, ¿verdad? La paz, la mansedumbre, el gozo. Nos dice que al pensar en los frutos del Espíritu Santo, así como en sus dones, como que se nos abren horizontes en nuestra vida espiritual. Así es, ¿verdad? Todos queremos llegar, ¿verdad? A tenerlos, a poseerlos, ¿verdad? Nos dice que sabemos que tenemos un camino que recorrer, una meta que alcanzar, pero sabemos también que con la mirada fija en el Señor, buscándolo a Él siempre. Así es como vamos a alcanzar, ¿verdad? Nosotros esa meta. Es largo el camino, hermano. Pero teniéndolo a Él con nosotros, sin quitar esa mirada, buscándolo y sobre todo, pues como mirábamos en las lecturas anteriores, no separándonos de Él. Claro que vamos a alcanzar nuestra meta, porque el Espíritu Divino nos lleva como sostenidos por alas celestiales, y que si nosotros ponemos lo que podamos de nuestra parte, Él pone todo lo necesario para hacernos llegar a la meta. Fíjense, todo es cuestión de que nosotros estemos dispuestos, hermanos, para ser llevados, fíjense, sostenidos por esas alas celestiales. Él solamente quiere que le digamos que sí, para Él hacernos llegar a esa meta. Y fíjense cómo dice, ya nuestra transformación en Cristo Jesús. Yo te invito, ¿verdad, hermano? A que trabajes pues en esas virtudes, en esos dones, para llegar, ¿verdad? A esos frutos, que vean en nosotros esos frutos, todo lo que hace Dios en nosotros, en nuestra vida. Si podemos leer, por favor, 1 Corintios 13:4. Amén. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, y si leemos todo lo de
lo de Corintios 13, ahí nos va a decir que no hay nada más perfecto que el amor. Sí, con esas, un poquito, con ese versículo, hermanos, se me hace un nudo en la garganta de todo de lo que hace el amor, de todo lo que es el amor. Imagínense, hermanos, todo lo que no podemos lograr nosotros por medio del amor. Ahora, hermanos, vamos a escuchar este canto. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza en que Dios terminará. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Como dice el canto, ¿verdad, hermanos? Si yo no tengo amor, yo nada soy. Y también San Pablo nos dice, ¿no? En sus cartas, que podemos hablar todas las lenguas del mundo, podemos hacer, pero si no tenemos amor, no somos nada. Entonces, hermanos, pues yo te invito, ¿verdad? A que te llenes de ese amor que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hermanos, pues en esta clase yo ya termino, ya se acaba este crecimiento número 4. Le doy muchas gracias a Dios que me permitió impartirles este crecimiento. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios. Y los tengo en mis oraciones, hermanos, y los invito a que sigan perseverando en estos crecimientos. Buenas noches, Dios los bendiga y están siempre en mis oraciones, hermanos.